En las inmensas llanuras de Mongolia, donde el viento azota sin descanso y el frío cala hasta los huesos, nació un niño que nadie habría imaginado que cambiaría la historia de la humanidad. Se llamaba Temujin. No había castillos ni palacios a su alrededor. Su cuna fue una tienda de pieles, y su herencia, un mundo salvaje gobernado por la fuerza. Lo que nadie sospechaba es que aquel niño, hijo de un jefe tribal menor, llegaría a ser recordado como Gengis Khan, el hombre que conquistó más tierras que cualquier otro en la historia. Imagina un amanecer en las estepas. El sol apenas rompe el horizonte, tiñendo de rojo las colinas interminables. A lo lejos se escuchan los cascos de los caballos y el aullido de los lobos. Es un mundo donde solo sobreviven los más fuertes. Allí, en ese entorno implacable, Temujin aprendió que la vida era dura y que la muerte estaba siempre cerca. Desde niño supo que no podía confiar en nada más que en su propia voluntad. Y fue precisamente esa voluntad, ese fuego interior, lo que lo transformaría en un conquistador imparable. Pero la infancia de Temujin no fue una historia de grandeza, sino de dolor. Cuando apenas tenía 9 años, su padre, Yesugei, jefe de un pequeño clan, fue envenenado por enemigos. De la noche a la mañana, la familia quedó abandonada a su suerte. Viuda, madre y varios hijos pequeños quedaron expulsados del clan, obligados a vivir como parias en la estepa. No había protección, no había recursos, no había aliados. Solo el hambre y el frío. La madre de Temujin, Oelun, se convirtió en su primer ejemplo de resistencia. Ella enseñó a sus hijos a sobrevivir con raíces, con frutos silvestres y con pequeños animales que cazaban a mano. Temujin aprendió a rastrear, a cazar, a montar, a leer las huellas en la nieve. Su infancia no fue un juego, fue un entrenamiento brutal para lo que vendría después. Y aquí aparece el primer gran contraste de su vida. Aquel niño marcado por la pobreza, por la orfandad y por el rechazo, estaba siendo moldeado sin saberlo para convertirse en un líder. Porque cada noche de hambre se grababa en su memoria. Cada traición le enseñaba una lección. Cada día de frío y miseria fortalecía un carácter que más tarde resultaría implacable. Pocos personajes en la historia nacieron con tan poco y lograron tanto. Gengis Khan no surgió de la riqueza ni de la comodidad. Surgió del dolor, del vacío y de la rabia. Esa es la semilla que lo haría imparable. Y ahora pregúntate algo. ¿Qué tiene que vivir un ser humano para que llegue a desafiar a imperios enteros? ¿Qué cicatrices debe cargar en su alma para decidir que todo el mundo debe doblegarse a su voluntad? La respuesta empieza aquí, en la niñez olvidada de Temujin. Un episodio clave marcó su juventud, la traición de sus propios aliados. Algunos parientes le tendieron trampas, lo humillaron y lo redujeron a la esclavitud. Amarrado con una argolla de madera al cuello, Temujin pasó días enteros en la oscuridad de una prisión improvisada. Pero logró escapar, ayudado por un guardia compasivo. Ese momento no solo le devolvió la libertad, encendió en él un juramento que jamás rompería. Nunca más sería prisionero de nadie. Nunca más estaría a merced de otros. Ese niño de apenas 13 años ya no era un simple huérfano en la estepa. Era un lobo solitario que había probado el sabor de la cadena y había decidido que algún día sería el quien pusiera cadenas al mundo entero. Imagina al joven Temujin cabalgando bajo la tormenta, sin clan, sin aliados, con apenas un arco y un caballo, pero con un pensamiento ardiente en la mente: unificar a los mongoles, hacerlos fuertes y vengar cada afrenta sufrida. Nadie lo veía entonces. Nadie lo tomaba en serio. Pero él ya lo había decidido. Y cuando un hombre con hambre y rabia decide cambiar su destino, el mundo tiembla. No es casualidad que los relatos sobre su niñez se transmitieran como advertencias. Los ancianos decían: de un niño hambriento nace un hombre peligroso. Y Temujin fue exactamente eso, el hambre convertido en poder. Hasta aquí podría parecer solo la historia de un muchacho más de la estepa, pero la diferencia radicaba en algo invisible. Temujin no solo quería sobrevivir, quería dominar. Y ese deseo no nacería de un lujo, sino de la falta absoluta de todo. Allí estaba la chispa de Gengis Khan. Y si has llegado hasta este punto de la narración, lo que viene en los siguientes capítulos es todavía más intenso. Traiciones aún más sangrientas, alianzas imposibles y batallas que parecían destinadas al fracaso. Y si no quieres perderte esta historia que cambiará tu visión de la historia para siempre, suscríbete ahora mismo al canal.
Con tu suscripción no solo apoyas este trabajo, sino que te aseguras de no perderte ninguno de los secretos ocultos de personajes como este. Así comienza el viaje de un niño de la estepa que se convertiría en el conquistador más temido del planeta. Lo que parecía solo un destino de hambre y miseria estaba a punto de transformarse en la ambición más desmesurada que jamás conoció la humanidad. Y esta es solo la primera página de una historia que estremeció al mundo entero. En las vastas llanuras, donde el invierno parecía no terminar nunca, Temujin y su familia fueron condenados a sobrevivir sin clan, sin ganado y sin protección. Para los mongoles de la época, eso era casi una sentencia de muerte. Sin caballos no había caza. Sin manadas no había leche ni carne. Y sin aliados no había seguridad frente a enemigos que siempre acechaban. Allí comenzó la verdadera escuela de Temujin, la de sobrevivir en la nada. Su madre, Oelun, se convirtió en el corazón de esa lucha diaria. Bajo su guía, los niños aprendieron a arrancar raíces amargas de la tierra, a cazar pequeños roedores y a racionar cada bocado como si fuese oro. Temujin, siendo apenas un muchacho, se convirtió en el responsable de buscar alimento y de proteger a sus hermanos. Esa infancia moldeada por el hambre marcó su carácter para siempre. No conoció lujos, ni siquiera comodidades básicas. Conoció la desesperación de no saber si al día siguiente habría algo para comer. Pero lo más duro no era el hambre, sino la vulnerabilidad. Ser expulsados del clan los dejaba como presas fáciles de tribus rivales. Muchas noches Temujin tuvo que dormir con un ojo abierto, sabiendo que cualquier incursión podía significar el final. No había soldados para protegerlos, solo un arco rudimentario y el coraje de un niño que aprendía demasiado pronto lo que significaba la responsabilidad. Una anécdota que sobrevivió en los relatos de la estepa cuenta que en una ocasión, la familia fue emboscada mientras recogía raíces. Temujin, con apenas 12 años, tomó un arco más grande que él y disparó con la fuerza de su miedo y de su rabia. No se sabe si la flecha alcanzó al enemigo, pero aquel gesto simbolizó algo más profundo, el nacimiento de un espíritu que jamás se rendiría. Con el tiempo, las tensiones no solo venían de afuera, sino de adentro. La miseria divide, y entre los hermanos de Temujin surgieron rivalidades. Uno de sus medios hermanos, Vecter, intentó arrebatarles comida en un momento de desesperación. La discusión terminó en tragedia. Temujin lo mató. Un hecho brutal, pero que muestra hasta qué punto el hambre y la lucha por la supervivencia podían quebrar los lazos más sagrados. Desde entonces, la sombra de ese acto lo acompañaría siempre. Los mongoles creían que la estepa era un juez implacable. Quien no podía resistir sus pruebas, desaparecía. Y Temujin estaba siendo puesto a prueba cada día. Sin saberlo, esos años de sufrimiento lo estaban preparando no solo para sobrevivir, sino para liderar. Porque no hay liderazgo más fuerte que el que nace de la adversidad. Poco a poco, comenzó a destacar entre otros jóvenes de la estepa. Aunque no tenía riquezas ni un clan poderoso detrás, mostraba una habilidad natural para organizar y dar órdenes. Los demás lo escuchaban porque veían en él algo distinto, una mirada fija, una determinación que no se quebraba ni con el hambre ni con el miedo. En un mundo donde muchos se rendían, él se mantenía de pie. Los relatos cuentan que Temujin repetía una idea una y otra vez: un hombre solo no es nada, pero un hombre que sabe unir a otros puede conquistar el mundo. Esa visión, nacida en medio de la nada, sería la semilla de su futuro imperio. Un episodio que lo marcó fue su captura por la tribu Tallichiud. Sus enemigos lo consideraban una amenaza en potencia y lo encadenaron con una argolla de madera al cuello. Durante días enteros fue exhibido como un prisionero. Era una humillación destinada a quebrarlo. Pero la historia dio un giro inesperado. Un joven guardia, conmovido por su resistencia, lo ayudó a escapar en secreto. Esa noche, corriendo bajo las estrellas, Temujin juró que nunca volvería a ser un prisionero de nadie. Ese juramento lo acompañaría siempre, como una voz en su interior recordándole que la libertad no se implora, se conquista. Después de su fuga, Temujin vagó por la estepa como un paria. Sin embargo, cada paso lo fortalecía. Cada enemigo lo obligaba a ser más astuto. Cada derrota parcial lo enseñaba a planear mejor. Aprendió a leer el terreno, a usar la sorpresa como arma y a confiar en la velocidad del caballo más que en la fuerza bruta. Todo lo que después asombraría al mundo empezó aquí, en la nada.
Imagina al joven Temujin en esa etapa, delgado, con cicatrices, cabalgando bajo el cielo inmenso de Mongolia, llevando en los ojos una mezcla de hambre y de destino. Nadie lo veía aún como un conquistador. Para la mayoría, no era más que otro huérfano de la estepa. Pero él ya se veía diferente. Él ya había decidido que no moriría como un paria, sino que levantaría su nombre sobre todos los demás. Lo más sorprendente de esta etapa no fueron sus pequeñas victorias, sino su visión. Aun cuando no tenía nada, hablaba de unificar a las tribus. Decía que los mongoles debían dejar de matarse entre ellos y convertirse en una sola fuerza. Muchos lo tomaban por loco, porque en la estepa cada clan defendía solo lo suyo. Pero ese loco estaba viendo más allá. Estaba viendo el germen de un imperio. Y ese es el verdadero poder de Temujin, no la fuerza bruta, no la riqueza heredada, sino la capacidad de ver grandeza en medio de la nada. Cuando un hombre con hambre logra imaginar un futuro, ese futuro se convierte en una obsesión. Y cuando la obsesión se convierte en acción, el mundo entero debe prepararse para temblar. Así fue como, desde la miseria absoluta, desde el exilio y desde la vulnerabilidad total, nació el líder que algún día el mundo llamaría Gengis Khan. En la estepa mongola, la vida de un joven no se medía en años, sino en batallas superadas y en cicatrices que se convertían en trofeos silenciosos. Temujin había dejado atrás la niñez del hambre y el exilio, y ahora se adentraba en una juventud marcada por la violencia, las traiciones y la búsqueda constante de poder. Si en la infancia aprendió a sobrevivir, en la adolescencia aprendería a luchar. El destino parecía querer probarlo una y otra vez. Apenas había escapado de la esclavitud cuando tuvo que enfrentarse a otro desafío, demostrar que podía ser algo más que un huérfano errante. En la estepa, los hombres se ganaban el respeto no con palabras, sino con actos. Y Temujin sabía que, si quería unir a los mongoles algún día, debía convertirse primero en un guerrero temido y en un líder respetado. Las primeras batallas de Temujin no fueron grandes conquistas, sino choques contra tribus rivales, asaltos a pequeños campamentos y emboscadas improvisadas. Allí mostró algo que lo diferenciaría siempre de otros jefes mongoles, su capacidad para planear con frialdad. Mientras otros se dejaban llevar por la furia, él observaba, calculaba y atacaba en el momento justo. Era un estratega en formación, aprendiendo a convertir la debilidad en fuerza. En una ocasión, con un puñado de hombres, logró derrotar a un grupo mucho mayor. Lo hizo dividiendo a sus enemigos, usando el terreno a su favor y apelando a la sorpresa. Aquella victoria, aunque pequeña, comenzó a forjar su reputación. La gente empezó a susurrar su nombre, y no como el de un huérfano cualquiera, sino como el de un joven con la astucia de un lobo. Sin embargo, la estepa no solo era un campo de batalla físico, sino también político. Temujin entendió pronto que para sobrevivir no bastaba con vencer con la espada. Había que saber tejer alianzas, incluso con quienes habían sido enemigos. Así fue como se acercó a Togrul, también conocido como ONG Khan, líder de los Keraitas, un clan poderoso. Con astucia y humildad, Temujin buscó su protección, ofreciéndole lealtad a cambio de respaldo. ONG Khan, impresionado por la determinación del joven, aceptó. Esa alianza marcaría un antes y un después en su camino hacia el poder. Pero Temujin no solo era calculador. También sabía inspirar. A diferencia de muchos líderes mongoles que trataban a sus hombres como simples herramientas desechables, él los valoraba. Repartía el botín de manera más justa y exigía disciplina sin favoritismos. Ese sentido de justicia, extraño en un mundo tan despiadado, le ganó la lealtad de muchos. No era solo un jefe, era un líder que escuchaba y que compartía las penurias de su gente. Un ejemplo de ello fue cuando sus hombres, tras días de campaña, apenas tenían que comer. En lugar de quedarse con la mayor parte de la ración, Temujin la dividió en partes iguales y comió lo mismo que el resto. Ese gesto sencillo generó un respeto que ni las victorias podían comprar. Los mongoles comenzaron a verlo como alguien distinto, un joven que no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a soportar. En medio de esta etapa de ascenso, Temujin también conoció el amor y la tragedia. Se casó con Borte, una mujer que sería fundamental en su vida. Su unión le aportó no solo apoyo emocional, sino también alianzas políticas, ya que el matrimonio era una herramienta de poder en la estepa. Pero la felicidad duró poco. En una incursión,
Borte fue secuestrada por la tribu Merkit. El golpe fue devastador, pero también encendió en Temujin una furia que se convertiría en fuerza. Con la ayuda de ONG Khan y de su aliado de juventud, Jamuka, logró rescatarla. Ese episodio no solo consolidó su reputación como guerrero, sino que también mostró al mundo que Temujin jamás permitiría que le arrebataran lo que amaba. Sin embargo, la relación con Jamuka pronto se quebraría. Ambos habían sido amigos y compañeros, pero la ambición los enfrentó. Jamuka quería liderar a los mongoles a la manera tradicional, privilegiando a la nobleza. Temujin, en cambio, tenía otra visión. Para él, el mérito debía estar por encima del linaje. Quien demostrara lealtad y capacidad podía ascender, sin importar su sangre. Esa diferencia sembró una rivalidad que acabaría en guerra. La batalla entre Temujin y Jamuka fue brutal. Aunque en un principio Temujin contó con miles de seguidores, muchos lo traicionaron y se pasaron al bando de Jamuka. La derrota fue dolorosa, pero lejos de quebrarlo, lo fortaleció. Aprendió que el poder no solo se gana, también se mantiene con disciplina y justicia. Jamuka venció en esa ocasión, pero lo hizo con crueldad, ejecutando a 70 de los prisioneros de Temujin hirviéndolos vivos. Ese acto brutal, lejos de consolidar su poder, hizo que muchos clanes comenzaran a ver a Temujin como una alternativa más justa y más humana. Esa es la paradoja de esta etapa de su vida. Perdió batallas, pero ganó seguidores. Fue derrotado, pero su fama creció. Porque en la estepa no siempre vencía el más fuerte, sino aquel que lograba inspirar respeto y lealtad. Imagina a Temujin en esos años, aún joven, pero ya marcado por cicatrices físicas y emocionales. Con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que cada derrota era una lección y cada traición un escalón hacia su objetivo. No tenía todavía el título de Genghis Khan, pero en su interior ya sentía que estaba destinado a algo mucho mayor. El joven guerrero estaba construyendo no solo un ejército, sino una nueva forma de liderazgo. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de iniciar la unificación de las tribus mongolas, una tarea que parecía imposible en un mundo tan dividido. Pero Temujin había aprendido desde niño que lo imposible no era más que un reto disfrazado. Así se forjaba, paso a paso, el futuro conquistador del mundo. No en palacios ni en grandes victorias, sino en pequeñas batallas, en alianzas frágiles y en la confianza de hombres que veían en él algo diferente. Temujin aún no era Genghis Khan, pero cada día que pasaba se acercaba más a ese destino inevitable. Tras años de derrotas, alianzas rotas y traiciones dolorosas, Temujin había aprendido una lección que pocos comprendían. La fuerza bruta podía ganar batallas, pero solo la unidad podía ganar un imperio. En la estepa, cada clan vivía enfrentado con los demás. Los tártaros odiaban a los queraitas, los naimanes desconfiaban de los merkit, y las guerras por ganado, territorio o venganza eran constantes. Esa división era la razón por la que, durante siglos, los mongoles habían sido vistos como bárbaros incapaces de formar un poder duradero. Temujin estaba decidido a cambiarlo. Su visión era clara, unir a las tribus bajo una sola bandera. No sería una tarea sencilla, porque la estepa estaba acostumbrada a la fragmentación, a la rivalidad y al orgullo de cada clan. Pero él había descubierto una idea revolucionaria. En lugar de gobernar con privilegios hereditarios, daría poder a quienes lo merecieran por su lealtad y sus méritos. Era un cambio radical. Significaba que un simple pastor podía convertirse en general si demostraba valor y disciplina. Este principio, conocido como meritocracia, fue una de las armas más poderosas de Temujin. Los hombres que lo seguían sabían que su esfuerzo sería recompensado. No importaba su linaje, importaba su fidelidad y su capacidad. Ese fue el primer gran paso hacia la unificación. Poco a poco, los clanes más pequeños comenzaron a unirse a su causa. Hombres cansados de los abusos de la nobleza tradicional vieron en él una esperanza de justicia. Temujin ofrecía algo que nadie más ofrecía: orden en medio del caos. Estableció un código de leyes, conocido como Yasa, que prohibía robos entre sus hombres, castigaba la deslealtad y aseguraba que todos recibieran una parte justa del botín. En un mundo donde la traición era común, aquel código era casi un milagro. Pero no todo fueron adhesiones voluntarias. Para lograr su sueño, Temujin tuvo que enfrentarse a tribus que se resistían a perder su independencia. Una de sus campañas más duras fue contra los tártaros,
quienes habían sido responsables de la muerte de su padre. Temujin no olvidaba. Llevaba años esperando ese momento. Con un ejército disciplinado y tácticas innovadoras, los derrotó en una batalla que marcó un antes y un después. No fue solo una victoria personal, fue también un mensaje al resto de la estepa. El joven líder había dejado de ser un paria para convertirse en un verdadero caudillo. La batalla contra los tártaros también mostró su lado más implacable. Temujin ordenó ejecutar a todos los varones adultos del clan derrotado, dejando con vida solo a los más jóvenes. Era una venganza calculada y, al mismo tiempo, una estrategia para debilitar a sus enemigos a largo plazo. Aquella brutalidad sembró terror, pero también respeto. Nadie podía dudar ya de su determinación. Las victorias comenzaron a atraer más seguidores. Cada tribu que caía bajo su mando aumentaba su fuerza. Sin embargo, la ambición de Temujin no se limitaba a reunir guerreros, quería transformar la mentalidad de la estepa. Impuso la disciplina de hierro. Sus ejércitos no eran bandas desorganizadas como las de otros clanes, sino formaciones jerarquizadas en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. Cada grupo tenía un líder responsable y cada soldado sabía cuál era su deber. Esa organización convertiría a los mongoles en la máquina de guerra más eficiente de la historia. Mientras tanto, su antigua amistad con Jamuka se había convertido en una rivalidad irreconciliable. Jamuka, aferrado al sistema tradicional, veía a Temujin como una amenaza. Ambos se enfrentaron de nuevo, y aunque las guerras entre ellos fueron sangrientas, poco a poco la balanza comenzó a inclinarse hacia el lado de Temujin. Su capacidad para mantener la disciplina y su visión de unidad le daban ventaja. Hubo un momento clave en su ascenso, la gran asamblea tribal llamada Kurultai. Allí, frente a los líderes de varias tribus, Temujin presentó su propuesta de unidad bajo un solo mando. Era una apuesta arriesgada, porque en la estepa cada jefe quería mantener su poder. Pero su prestigio, sus victorias y su reputación de justicia inclinaron a muchos a su favor. Aunque todavía no sería proclamado Gran Khan, en aquel momento se consolidó como el líder más influyente de Mongolia. Imagina esa escena, miles de jinetes reunidos en la vasta llanura, las banderas ondeando al viento, los ancianos debatiendo y los jóvenes escuchando expectantes. Temujin, de pie, con una mirada firme, declarando que el destino de los mongoles no debía ser morir divididos, sino conquistar unidos. Era un discurso visionario, y aunque algunos aún dudaban, la semilla ya estaba plantada. La unificación de las tribus no se completaría de la noche a la mañana. Sería un proceso largo y sangriento. Pero en ese punto, Temujin había demostrado que no era un simple caudillo más, sino un hombre con una visión que trascendía las rivalidades de la estepa. La historia del joven que nació en la miseria, que sobrevivió al exilio y a la esclavitud, que perdió batallas y amigos, pero que nunca perdió su determinación, estaba entrando en una nueva fase. Ya no era solo Temujin, el huérfano marcado por la pobreza. Era un líder que había logrado lo imposible, comenzar a unir a los mongoles. Y si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está atrapando tanto como atrapó al mundo entero hace siglos. Lo que viene a continuación es todavía más impactante, la proclamación de un gran Khan y la transformación de tribus nómadas en un imperio temido. Y para no perderte nada de lo que está por venir, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Tu suscripción es lo que mantiene viva esta narración y nos permite seguir revelando los secretos de los personajes que cambiaron la historia. El sueño de unificar a las tribus había comenzado, y la estepa nunca volvería a ser la misma. La estepa entera comenzaba a transformarse. Tras años de batallas, traiciones y alianzas frágiles, la figura de Temujin se había consolidado. Ya no era visto como el huérfano abandonado ni como el joven ambicioso que soñaba con unir a las tribus. Ahora era el líder que lo estaba logrando. Cada victoria contra clanes rebeldes y cada acto de justicia aumentaba su prestigio. Y llegó el momento en que la estepa, cansada de guerras interminables, necesitaba un líder supremo. Ese momento fue el Kurultai en el que Temujin sería proclamado Genghis Khan. El Kurultai era la asamblea más sagrada de los mongoles. Allí se decidían los destinos de los clanes, se sellaban alianzas y se proclamaban líderes. En una vasta llanura, con miles de jinetes reunidos, los tambores retumbaban como si fueran truenos y las banderas ondeaban bajo el viento frío. Los ancianos,
Los generales y los jefes de clan se congregaron para elegir al hombre que debía guiar a todos los mongoles bajo una sola autoridad. Temujin llegó acompañado de sus más fieles seguidores. A su lado estaban los hombres que habían compartido con él las penurias del exilio y los riesgos de la batalla. No era un líder solitario, sino el centro de un grupo leal dispuesto a dar la vida por él. En sus ojos brillaba una determinación que los demás podían sentir. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después no solo en su vida, sino en la historia del mundo. La decisión no fue unánime al principio. Algunos jefes aún desconfiaban de su poder y temían perder su independencia. Otros lo consideraban demasiado joven para llevar sobre sus hombros el destino de toda la estepa. Pero la realidad era clara, nadie había logrado tanto como él. Nadie había demostrado tanta disciplina, tanto ingenio en la guerra ni tanta capacidad de inspirar lealtad. Poco a poco, los murmullos de duda se fueron apagando, y la voz de los que lo apoyaban se hizo más fuerte. Finalmente, el consenso se alcanzó. Ante miles de guerreros, Temujin fue proclamado Genghis Khan, que significa gobernante supremo, soberano universal. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Los jinetes levantaron sus lanzas al cielo, los tambores redoblaron con furia, y la estepa entera pareció temblar. Un hombre que había nacido en la pobreza absoluta, que había conocido la esclavitud y el rechazo, ahora se convertía en el líder de todos los mongoles. El simbolismo era profundo. En su proclamación se mezclaban la tradición y la innovación. Genghis Khan no solo recibió el título, sino que reafirmó su compromiso de gobernar bajo las leyes que había establecido: justicia, disciplina y meritocracia. No gobernaría solo para los clanes nobles, sino para todos los que le fueran leales. Era un cambio radical en una cultura acostumbrada a los privilegios de sangre. La proclamación fue seguida por rituales ancestrales. Se sacrificaron caballos en honor a los dioses del cielo y de la tierra, y los chamanes invocaron a los espíritus para bendecir al nuevo líder. Genghis Khan, vestido con ropas ceremoniales, levantó sus manos hacia el cielo azul eterno, símbolo sagrado de los mongoles, y juró que su mandato sería para engrandecer a su pueblo. Ese juramento resonó en los corazones de todos los presentes. A partir de ese día, el mundo ya no vería a un conjunto de clanes dispersos y en constante guerra. Vería un solo pueblo, una sola nación bajo un solo líder. Los mongoles, que durante siglos habían sido despreciados como bárbaros nómadas, estaban a punto de convertirse en la mayor fuerza militar que el planeta había conocido. La proclamación de Genghis Khan también marcó el inicio de un ejército renovado. Sus hombres ya no eran simples guerreros nómadas, sino soldados disciplinados organizados en decenas, centenas y millares. Cada soldado sabía cuál era su lugar, y cada líder respondía directamente a la autoridad suprema. Esta estructura permitiría una coordinación inédita en las campañas futuras. No todos aceptaron de inmediato el nuevo orden. Hubo clanes que se resistieron, que no querían ceder su independencia al Gran Khan. Pero cada rebelión fue sofocada con rapidez. Genghis Khan sabía que la unidad solo podía mantenerse con firmeza. La clemencia existía para los que se sometían, pero la traición era castigada con dureza. Así, poco a poco, incluso los más reticentes terminaron doblando la rodilla. Imagina la estepa en esos años: vastas caravanas de jinetes recorriendo las praderas, mensajeros llevando las órdenes del Gran Khan de un extremo a otro y tribus enteras jurando lealtad bajo su estandarte. El mundo estaba cambiando, y los vecinos de Mongolia empezaban a sentir el temblor de algo que pronto los alcanzaría. El nombre de Genghis Khan comenzó a extenderse más allá de la estepa. Los mercaderes hablaban de un nuevo líder que había logrado lo imposible: unir a los mongoles. En las cortes de China y en las ciudades de Asia Central, los rumores crecían. Algunos se reían de la idea de que un pastor nómada pudiera desafiar a grandes imperios. Otros, más cautelosos, empezaban a sospechar que ese hombre sería diferente a todos los que lo precedieron. Lo cierto es que, tras su proclamación, Genghis Khan no perdió tiempo. Su mirada ya no se detenía en las praderas de Mongolia. Veía más allá, hacia reinos ricos y poderosos que parecían imposibles de conquistar. Y fue en ese momento, en el que tenía a su pueblo unido y disciplinado, cuando decidió que su destino no era solo gobernar Mongolia. Su destino era gobernar el mundo. Así nació el Gran Khan. Y con él
nació también un imperio que pronto haría temblar a la humanidad entera. El rugido de los tambores aún resonaba en la memoria de la estepa. La proclamación de Gengis Khan había sellado la unidad de los mongoles, pero para él no era suficiente. La estepa ya estaba bajo su control. Ahora levantaba la mirada hacia el horizonte, hacia imperios ricos y arrogantes que nunca habían temido a los nómadas del norte. Gengis Khan se convenció de que su destino no era solo gobernar Mongolia, era conquistar el mundo. Su primer objetivo fue el poderoso imperio Jin, en el norte de China. Era un reino que se creía invencible. Sus murallas eran altas, sus ejércitos numerosos y su riqueza deslumbrante. Los Jin despreciaban a los mongoles, considerándolos bárbaros sin disciplina. Pero ignoraban que bajo el mando del Gran Khan se había forjado un ejército distinto a todo lo conocido. Cuando los Jin enviaron tropas para enfrentarlo, esperaban una batalla desordenada contra hordas indisciplinadas. En cambio, se encontraron con un ejército perfectamente organizado, dividido en unidades jerárquicas, con mensajeros rápidos y jefes que obedecían órdenes precisas. La movilidad de los mongoles fue su arma más letal. Los jinetes podían recorrer distancias enormes en pocas horas, atacar de improviso y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Una de las tácticas más temidas de Gengis Khan era la falsa retirada. Sus hombres fingían huir aterrados, y el enemigo, creyéndose victorioso, los perseguía. Entonces, en el momento justo, los mongoles giraban en masa y caían sobre ellos como una tormenta de flechas. Esa estrategia simple, pero devastadora, se repetiría una y otra vez en las campañas de conquista. El avance contra los Jin fue implacable. Las ciudades fortificadas que se creían seguras cayeron una tras otra. Los mongoles no eran expertos en asedios al principio, pero aprendieron rápido. Capturaban ingenieros chinos y musulmanes y los obligaban a construir catapultas, torres de asedio y máquinas para lanzar fuego. Así, los supuestos bárbaros se transformaron en maestros de la guerra de asedio. La brutalidad de Gengis Khan también se convirtió en leyenda. Si una ciudad se rendía, podía ser perdonada y puesta bajo su control. Pero si se resistía, la venganza era terrible. Masacres enteras dejaban claro que o se aceptaba su autoridad o se enfrentaba la aniquilación. El terror era parte de su estrategia. Cada ciudad destruida sembraba miedo en las siguientes, y muchas preferían abrir sus puertas antes de enfrentar la furia mongola. El saqueo de Zhongdu, la actual Pekín, fue uno de los episodios más impactantes. Tras un asedio feroz, la ciudad cayó en manos de los mongoles. El botín fue incalculable y el mensaje fue inequívoco. Ni siquiera las capitales más poderosas podían resistir al Gran Khan. El mundo empezó a comprender que estaba surgiendo un nuevo poder al que no se podía ignorar. Pero China no fue su único escenario. Al oeste, el imperio de Khwarezm, en Asia Central, era una joya comercial que controlaba rutas ricas en caravanas de seda, especias y metales preciosos. Gengis Khan no pensaba en simples conquistas, quería controlar el comercio mundial. Envió embajadores para proponer relaciones pacíficas y acuerdos de intercambio. Parecía dispuesto a negociar. El Shah de Khwarezm, arrogante y desconfiado, cometió un error fatal. No solo rechazó la oferta de los mongoles, sino que ejecutó a los embajadores enviados por el Gran Khan. Para Gengis Khan, esa ofensa no podía quedar impune. Los embajadores eran sagrados. Al matarlos, el Shah no solo había insultado a los mongoles, sino que había encendido una guerra total. La campaña contra Khwarezm fue una demostración de la furia y la astucia mongola. Los ejércitos del Gran Khan avanzaron como un torrente, devastando ciudades que habían sido centros de cultura y comercio. Samarcanda, Bujará y muchas otras urbes cayeron bajo su poder. Los relatos de la época cuentan que, al entrar en Bujará, Gengis Khan reunió a los habitantes en la gran mezquita y les dijo: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no me habría enviado contra vosotros». La destrucción fue total. Decenas de miles fueron masacrados, y los pocos sobrevivientes fueron dispersados o esclavizados. El mundo islámico entero quedó conmocionado. Nadie había imaginado que un pueblo nómada pudiera desafiar y derrotar a un imperio tan vasto. En cada campaña, Gengis Khan perfeccionaba sus métodos. Usaba espías para sembrar división entre sus enemigos.
Permitía que rumores exagerados sobre la brutalidad mongola circularan, de modo que el terror hiciera parte del trabajo antes de que sus tropas llegaran. La guerra psicológica fue una de sus armas más efectivas. Muchos preferían rendirse sin luchar. Imagina a los pueblos de Asia Central en aquellos años. Ciudades que habían florecido durante siglos eran reducidas a cenizas en cuestión de días. Caravanas que antes comerciaban seda ahora cargaban cadáveres y cenizas. La sombra de los mongoles se extendía como una tormenta que nadie podía detener. Lo más sorprendente es que, en medio de esa ferocidad, Gengis Khan mantenía un orden férreo en sus filas. Sus soldados no podían saquear sin permiso. No podían traicionar a sus compañeros. La disciplina era absoluta. Esa combinación de brutalidad hacia los enemigos y justicia interna hacia los suyos hizo que su ejército fuera casi invencible. Los imperios que antes se habían reído de los mongoles ahora temblaban. China conoció la devastación en el norte. Asia Central ardió bajo la furia del Gran Khan. Y en Europa, los reyes comenzaban a escuchar rumores de un conquistador del este que arrasaba todo a su paso. Gengis Khan ya no era solo el líder de los mongoles. Era el conquistador del mundo. Y lo que había hecho hasta entonces era apenas el comienzo. Detrás del rugido de los caballos, de las flechas llameantes y de las ciudades reducidas a cenizas, había un hombre que no solo era guerrero, sino también legislador, político y visionario. Gengis Khan, temido por su ferocidad, también fue el arquitecto de un sistema que le permitió gobernar no solo a tribus nómadas, sino a un imperio vasto y diverso. Comprender al hombre detrás del mito es descubrir que no todo en él era destrucción. Había también un orden calculado y una visión que trascendía lo militar. Una de sus mayores innovaciones fue la creación de un código legal conocido como la Yasa. No era un texto escrito en aquel entonces, sino un conjunto de leyes transmitidas oralmente y aplicadas con rigor. En un mundo donde la anarquía reinaba, la Yasa imponía disciplina. Castigaba el robo, prohibía la deserción, exigía fidelidad y protegía incluso a los mensajeros enemigos. Era un sistema duro, a veces despiadado, pero aseguraba que en el caos de la conquista existiera una base de orden. Bajo la Yasa, no importaba el linaje. Un noble podía ser castigado igual que un pastor si violaba las reglas. Esa idea de igualdad ante la ley era revolucionaria en su tiempo. Mientras en Europa y Asia muchos reyes gobernaban según privilegios de sangre, Gengis Khan construía un sistema donde lo único que importaba era la obediencia y la lealtad. Esa justicia implacable, aunque temida, le ganó respeto entre sus seguidores. Pero no solo legisló para controlar. También reorganizó la sociedad mongola. Rompió con la tradición tribal que dividía a los clanes y creó unidades militares y sociales que mezclaban a hombres de distintos orígenes. Así evitaba que un grupo mantuviera demasiado poder. Cada guerrero sabía que debía lealtad primero al Gran Khan y no a su clan. Esa reorganización fue clave para mantener la cohesión de un imperio que se extendía por miles de kilómetros. Otra faceta sorprendente de Gengis Khan fue su visión sobre la religión. Aunque él mismo practicaba las tradiciones chamánicas de la estepa, permitió la libertad de culto en su imperio. Musulmanes, cristianos, budistas y taoístas podían practicar su fe siempre que obedecieran sus leyes y pagaran tributo. Esta tolerancia no nacía de un idealismo moderno, sino de una estrategia. Sabía que la diversidad religiosa podía ser un factor de estabilidad. Al no imponer una religión oficial, evitaba rebeliones innecesarias y ganaba el apoyo de pueblos muy distintos. En ese sentido, se adelantó a su tiempo. Mientras en Europa la religión era causa de guerras interminables, en el imperio mongol se garantizaba cierto grado de libertad espiritual. Ese gesto, junto con su pragmatismo político, ayudó a consolidar su dominio sobre regiones tan variadas como China, Persia y Rusia. Gengis Khan también comprendía la importancia del comercio. A diferencia de otros conquistadores que solo destruían, él buscaba controlar las rutas comerciales. Bajo su gobierno, la ruta de la seda alcanzó una seguridad inédita. Los mercaderes podían viajar con relativa tranquilidad desde China hasta el Mediterráneo bajo la protección de los mongoles. Quien atacaba a un comerciante era castigado severamente. Así, el imperio no solo se sostenía con la guerra, sino también con el flujo de riquezas que traían los intercambios. Detrás del conquistador feroz había, entonces, un gobernante práctico.
Y sin embargo, no debemos idealizarlo. Su justicia era implacable y sus castigos, brutales. Quien traicionaba, moría. Quien desobedecía, pagaba caro. Esa dureza formaba parte de su manera de entender el mundo. La disciplina era la base de la supervivencia. En lo personal, Gengis Khan fue un hombre marcado por la contradicción. Se dice que tuvo numerosas esposas e incontables hijos, como era costumbre en su cultura, pero su primera esposa, Borte, fue siempre la más importante. El secuestro y posterior rescate de Borte había marcado profundamente su vida, y la lealtad hacia ella se mantuvo a pesar de sus múltiples uniones políticas. Algunos cronistas relatan que fue ella quien influyó en muchas de sus decisiones, mostrándole la importancia de la diplomacia junto a la fuerza. Su carácter era austero. A diferencia de otros gobernantes que se rodeaban de lujos, Gengis Khan prefería la vida sencilla. Vivía en tiendas de campaña como sus soldados, comía lo mismo que ellos y compartía sus penurias. Esa cercanía lo hacía respetado y temido a la vez. No era un rey distante, era un jefe que marchaba junto a su gente. Sin embargo, también era consciente de su imagen. Sabía que debía proyectar poder, y por eso usaba símbolos que lo mostraban como un elegido del cielo. El cielo eterno, la deidad suprema de los mongoles, era presentado como la fuente de su autoridad. De esa forma, no era solo un líder humano, sino un gobernante con legitimidad espiritual. Esa combinación de política y religión fortalecía su dominio. Imagina al gran Khan en sus campañas, en medio del campamento, rodeado de generales, escuchando informes de mensajeros que llegaban desde los rincones más lejanos de su imperio. Un hombre sencillo en apariencia, pero con una mente que abarcaba territorios enteros. Calculaba rutas, preveía rebeliones y decidía el destino de millones. Todo con la misma frialdad con la que, años atrás, había decidido sobrevivir en la nada. Esa mezcla de austeridad personal, ferocidad militar, pragmatismo político y tolerancia religiosa lo convertían en una figura única. Era temido como un demonio por quienes sufrían su ira, pero también era visto como un garante de orden por quienes vivían bajo su protección. Esa dualidad es lo que hace de Gengis Khan un personaje tan fascinante y contradictorio. El mito que lo rodea no es solo el del conquistador sangriento, sino también el del legislador y organizador. Fue el hombre que transformó a tribus nómadas en una nación, que convirtió a pastores en generales y que dio a su pueblo no solo poder militar, sino también leyes, comercio y un sentido de destino común. Así, el hombre detrás del mito no era menos impresionante que el mito mismo. Porque más allá de las conquistas y las masacres, Gengis Khan dejó un sistema que sobrevivió a su muerte y que moldeó durante siglos el destino de Eurasia. El gran Khan había recorrido un camino imposible. De un niño huérfano en la estepa, abandonado y hambriento, se había transformado en el conquistador más temido de la historia. Sus ejércitos habían devastado ciudades, sometido reinos y sembrado terror en 3 continentes. Pero como todo hombre, Gengis Khan no pudo escapar a su destino final. La muerte, que había arrebatado a tantos a su paso, lo esperaba también a él. Y su final fue tan enigmático como su vida. En el año 1227, durante una campaña contra los Tangut, un pueblo del noroeste de China, Gengis Khan enfermó gravemente. Las crónicas varían. Algunos dicen que cayó de su caballo en una cacería y nunca se recuperó. Otros sostienen que fue herido en combate. Hay quienes incluso afirman que fue envenenado. La verdad se perdió entre los rumores y el silencio deliberado de sus seguidores. Lo cierto es que, en medio de su campaña, el conquistador sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Fiel a su estilo, incluso al borde de la muerte, pensó en su pueblo y en su imperio. Ordenó que su fallecimiento se mantuviera en secreto hasta que la campaña terminara. No quería que sus enemigos se atrevieran a desafiar a los mongoles creyéndolos debilitados. Así, su ejército siguió combatiendo sin saber que su líder ya había dado sus últimas órdenes. La noticia de su muerte fue un terremoto para la estepa. Sus generales lloraron en silencio, y sus hijos comenzaron a debatir cómo continuar con el legado. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió con su entierro. Según la tradición, su tumba fue escondida en algún lugar de Mongolia. Los cronistas relatan que el cortejo fúnebre mató a cualquiera que se cruzara en el camino, para guardar el secreto. Después, hicieron pasar manadas de caballos sobre la tierra para borrar cualquier rastro.
Nadie debía saber dónde descansaba el Gran Khan. Hasta hoy, el lugar exacto de su tumba sigue siendo un misterio. Algunos creen que yace en las montañas de Burkan Khaldun, un sitio sagrado para los mongoles. Otros aseguran que fue enterrado en un valle oculto, sin monumento alguno, porque él mismo no quería ostentación. Esa ausencia de tumba visible convirtió su muerte en un mito eterno. El legado de Gengis Khan no murió con él. Su imperio continuó expandiéndose bajo sus descendientes, llegando a abarcar desde el mar de Japón hasta las puertas de Europa. Fue el imperio contiguo más grande de la historia de la humanidad. Y aunque con el tiempo se fragmentó, dejó huellas profundas que aún hoy marcan el mundo. Bajo su influencia, la ruta de la seda floreció como nunca antes. El comercio, las ideas y hasta las enfermedades viajaron de un extremo al otro de Eurasia bajo la protección mongola. El contacto entre Oriente y Occidente se intensificó gracias al orden que impuso el Gran Khan. Aunque muchos lo recuerdan solo por la violencia, su impacto fue también cultural y económico. Las leyendas sobre su descendencia se multiplicaron. Se estima que millones de personas en Asia Central y más allá llevan hoy en sus genes la huella de Gengis Khan. Ese legado biológico es apenas un reflejo de la magnitud de su paso por la historia. Pero quizás lo más importante fue la memoria que dejó. Para algunos, sigue siendo el demonio de la estepa, un destructor de civilizaciones. Para otros, es el héroe nacional que unificó a un pueblo y lo llevó a la grandeza. Esa dualidad, esa mezcla de odio y admiración, lo mantiene vivo en la memoria colectiva. Imagina su figura una última vez, un jinete en las llanuras, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que ningún muro podía detenerlo, que ningún enemigo podía quebrarlo. Un hombre que se alzó desde la nada para cambiarlo todo. Esa es la imagen que aún resuena cuando se pronuncia su nombre, Gengis Khan. Y ahora, mientras cierras este viaje por su vida, piensa en lo que significa su historia. Un niño condenado al hambre que se transformó en emperador del mundo. Un huérfano rechazado que unió a tribus enemigas. Un guerrero que usó la disciplina, la astucia y el miedo para levantar el imperio más vasto que la humanidad ha visto. La pregunta que queda es inevitable. ¿Fue un monstruo o un genio? ¿Un destructor o un creador de orden? Quizá fue las dos cosas al mismo tiempo. Si esta narración te ha atrapado, si quieres descubrir más historias ocultas de la historia que los libros pocas veces cuentan con tanta crudeza, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Con tu apoyo podremos seguir desenterrando las vidas de personajes que marcaron al mundo con fuego y sangre. No te pierdas lo que viene, porque la historia está llena de secretos aún más sorprendentes que la vida de Gengis Khan. El conquistador murió, pero su sombra jamás se desvaneció. Y su tumba, aún perdida, sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia. Porque, de alguna forma, Gengis Khan nunca se fue del todo. Vive en las leyendas, en las tierras que conquistó, en los pueblos que transformó, y en el recuerdo de un mundo que tembló ante el paso de su caballo.